Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, que orgullosamente hoy se pone la camiseta de la selección del Ecuador porque se ha desempeñado bien. No porque le haya ganado a Colombia o le haya ganado a Uruguay, es que ha hecho un buen trabajo, nos hace sentir bien, porque nos ha hecho quedar bien. Esos muchachitos, esos afros, esos mestizos que están ahí sacando la cara por nosotros, oiga, nos hacen sentir que no somos pues cualquier cosita cuando se trata de jugar fútbol. Pero hoy analizaremos acerca del papel que tiene el Papa, el Rey de España, México, Brasil y Ecuador en el nuevo orden mundial que está naciendo. Como hemos analizado en el capítulo anterior, estamos asistiendo al fin del último imperio blanco de Occidente, Estados Unidos. El último imperio blanco cristiano, vale señalar, blanco cristiano de Occidente. Acuérdense ustedes que cuando ustedes ven a los blancos norteamericanos, todavía se quieren seguir poniendo una túnica blanca y una cruz. Blanco, cristiano y occidentales, porque ustedes saben, se, el mundo, los europeos separaron el mundo de Occidente y el mundo de Oriente. El mundo de Occidente era el mundo que no era de ellos, aunque llegaron a conquistarlo en el 82%, pero finalmente se dieron cuenta que no podían transferir toda su cultura a ese mundo, ese es el mundo de Oriente, y en cambio el mundo de Occidente es el mundo en el cual ellos lograron transferir toda su cultura, todos sus valores, sus lenguas, sus conceptos, su religión, y ese mundo occidental pues nos incluía a nosotros. Y estamos ahora asistiendo pues al fin del último imperio blanco cristiano occidental que es Estados Unidos y por supuesto como la caída de todo imperio es un colapso mundial. Y curiosamente todos los imperios han tenido un componente epidemiológico en su final. Han tenido la guerra, han tenido el avance tecnológico y el componente epidemiológico que han determinado el fin de los imperios. Si hablamos, por ejemplo, de cómo se terminó el imperio romano pues se termina cuando precisamente llega una epidemia a, a Roma, comienza las epidemias en Roma, dentro de la ciudad de Roma, y luego esto a su vez crea una confrontación entre los denominados ciudadanos y el emperador, porque ya desde el año 40 después de Cristo, España deja de ser, Roma deja de ser una república y pasa a ser un imperio, algo que está queriendo pasar, que quiere suceder en Estados Unidos en este momento. Y cuando llega a ser, pasa a ser un imperio, entonces hay una confrontación directa entre la guardia pretoriana y el emperador contra la población. Finalmente, Calígula, Nerón y todos los emperadores fueron los peores enemigos de su propio pueblo y de esto se aprovecharon, pues todos los godos, visigodos, vándalos, los germanos y todos los que pudieron para acabar con el imperio. Pero luego de eso, pues nació el imperio romano, sigue siendo romano, de Oriente, con Constantino, nació Bizancio, se mantuvieron 1000 años más, y en esos 1000 años más, pues estos crearon una nueva cultura donde el centro era la religión católica, la religión católica, la religión cristiana católica, pero se dividieron primero en cristianos de Oriente y cristianos de Occidente. Los cristianos de Oriente eran ortodoxos y los cristianos de Occidente eran católicos. Y finalmente los católicos a su vez se dividieron en católicos y protestantes, otra división. Pero se creó lo que se llama el Imperio de Occidente. Y ahí es donde tenemos que entender cuál es el rol fundamental
que está teniendo en este momento el Papa cuando ya enfrentamos la caída del último imperio blanco cristiano de Occidente, que es Estados Unidos. Y el Papa, pues, es alguien muy particular. Primero, es un Papa latinoamericano. Eso nos indica que la confrontación en sí en Estados Unidos ya no es entre blancos y negros, sino es una confrontación entre latinoamericanos contra norteamericanos. Ahí nace el lío fundamental, la esencia del problema en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que procura o pretende este Papa, el Papa que tenemos ahora? El Papa restaura lo que se llama la Iglesia de los pobres. ¿Por qué quiere restaurar la Iglesia de los pobres? Porque originalmente la Iglesia católica era una iglesia de Cristo. Los Cristos eran un hombre pobre que estaba rodeado de gente pobre, 12 apóstoles pobres, pescadores, que además estaban sometidos a un imperio, el imperio romano, y que luego conquistaron la conciencia y el corazón de los esclavos de Roma, que eran mucho más que los ciudadanos de Roma, y este enorme número de esclavos de Roma, que se reunían en los túneles de las famosas catacumbas, y ahí hacían sus ritos religiosos, finalmente lograron convencer al emperador Constantino, y Constantino dijo, este es el Dios, nuevo Dios, y se creó la religión católica como poder de Estado. Y pasamos de la iglesia de los pobres, que se hacía en los catacumbas de Roma, a la iglesia de los ricos. Entonces Roma, que era rica, Bizancio, que era rica, creó una nueva iglesia católica que se llamaba la Iglesia Católica de los Ricos, que es la que nosotros conocemos aquí. Es la que nosotros conocemos y nos domina, y nos ha dominado durante todo el Imperio Español hasta el día de hoy, donde todos vemos que los católicos de Ecuador, de América Latina, tienen algunas particularidades. Son ricos, son fanáticos, odian a muerte. ¿Y por qué tienen estas tres características? Porque, por supuesto, la iglesia de ser la iglesia de los pobres pasó a ser la iglesia de los ricos, se llenó de oro, hizo templos de oro, hizo todo eso. Por eso se pelearon entre católicos y protestantes, porque los protestantes decían no, los templos no tienen que ser de oro, llenos de oro, tampoco tienen que ser llenos de figuras de santos y todo, tiene que ser una casa cualquiera y no tiene que tener nada de oro. Y esa fue la primera rebelión que tuvieron los protestantes contra los católicos, porque además, para irte al cielo, cuando hubo la separación entre cristianos y católicos, para irte al cielo, tú tenías que pagar. El cielo era una urbanización donde tú comprabas un terrenito al lado de Dios, al lado de San Pedro, al lado de la Virgen María, y para eso tenías que pagar. Entonces ese fue el mecanismo como la Iglesia Católica en América Latina logró apropiarse de la mayor parte de las tierras agrícolas, por ejemplo en el caso de Ecuador, de los Andes ecuatorianos, llegando a ser el mayor terrateniente, porque los muertos, parte de su dote era para sus hijos y otra parte para la iglesia. Hasta ahora hay una radio, Radio María, que fue o se hizo por una donación de un cristiano cariñoso, caritativo con la iglesia que le dio eso. Así tenemos que nació la iglesia de los ricos, porque la iglesia de los ricos era que los ricos tenían que dar también. Además, los ricos no solamente que daban dinero a la iglesia de los, sino que daban los hijos. Entonces, el primer hijo tenía que ser cura, quiera o no quiera. Por eso es que los curas no eran en ningún momento obedientes de esa promesa de castidad. Cuando llegaron a América eran los mayores reproductores que había. Las monjas eran la primera hija, porque la última hija en cambio tenía que cuidar a los padres y el segundo hijo tenía que ser militar. Así era la estructura latina, hispana, portuguesa, el orden social de los ricos. Y se creó la iglesia de los ricos. Pero viene el padre, viene justamente el papa en este momento y dice, no, ahora vamos a restaurar la iglesia de los pobres.
¿Cómo es eso? Sí, Teología de la Liberación. Teología de la Liberación es una iglesia de los pobres que nace en Colombia. Cuando un sacerdote, Camilo, eh, se hace sacerdote de los guerrilleros. Y luego, padre, se va a Brasil, se va a Perú, ahí comienzan a nacer ideólogos. Estos ideólogos comienzan a decir, no, no es cierto que esto, lo cierto es esto de acá. Y ahí comienza toda una pugna y nace la denominada Iglesia de los Pobres o Teología de la Liberación, que ahora es la que está con los jesuitas y la que está en el Vaticano. Pero los pobres, a su vez, que tienen esta iglesia y que creen en esta cosa, son ese montón, esa oleada humana que quiere invadir Estados Unidos y que se pone al otro lado del muro, esperando la compasión de las autoridades norteamericanas, la tolerancia y el soporte del pueblo, de los vecinos mexicanos, y son los mismos mexicanos los que se suman, y en cada una de esas olas migratorias van un montón de estos creyentes católicos que sufren la pobreza y que ahora tienen terremotos y que ahora tienen huracanes y que ahora le piden a Dios compasión y misericordia cuando ha llegado tremenda oleada de huracanes a Centroamérica para multiplicar las calamidades que vive esta región de América Latina desde hace siglos, desde el mismo momento de la conquista española, multiplicado por la sobreexplotación de las transnacionales norteamericanas. Entonces, esta oleada, esta nueva religión, le toca al Papa, entonces, cambiar, traer la religión de los pobres. Pero además, el Papa se le ocurre una idea loca. Decide defender a la naturaleza y apenas sube al poder, hace una encíclica. Su primera encíclica es para proteger a la naturaleza y luego es el mayor y el más entusiasta activista para crear el Acuerdo de París. Y entonces el Papa dice que es obligación de los seres humanos proteger a la naturaleza. Algo que a Trump no le gusta, y no le gusta al ministro de Australia, y no le gusta a toda la derecha del mundo, incluido Bolsonaro en Brasil. Entonces, allá, Bolsonaro incendiando la selva amazónica y Estados Unidos y Trump llenando de gases Norteamérica. Con esta situación del Papa, llega la siguiente tarea del Papa, la siguiente visión del Papa. ¿Cuál es la visión del Papa? Bueno, ¿por qué no podemos convivir no solamente con la naturaleza, sino entre nosotros? Y se va a Israel y se abraza con los judíos, va a los países musulmanes, se abraza con los musulmanes, se pide perdón a todo el mundo por lo que ha hecho la Iglesia Católica equivocadamente, como por ejemplo las terribles guerras de las cruzadas, y por lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial, que fue una matanza entre cristianos que después se propagó a todo el planeta Tierra. Y entonces hay que pedir perdón porque también mataron judíos en la Segunda Guerra Mundial y la Iglesia. Y esto no solamente fue ahí, cuando llegó la peste bubónica, justamente a pocos años antes de la caída del Imperio bizantino. Oye, la Iglesia Católica culpó a las mujeres, culpó a los judíos, mató mujeres, mató judíos, y fue una gran equivocación. Era la iglesia de los ricos la que hacía eso. Entonces ahora tenemos una nueva posición del Papa, y esta es la posición del Papa frente al gobierno de Donald Trump, que es el que marca el declive del imperio blanco occidental cristiano de los Estados Unidos. Por supuesto, ahora nos toca analizar cuál es el rol que está cumpliendo el rey de España, México y Brasil, que junto con otros países como
los países centroamericanos tienen un nuevo rol. ¿Qué se trata? ¿Por qué están metidos en esta colada del fin del imperio blanco occidental cristiano norteamericano? México, el rey de España y los países centroamericanos. Porque Estados Unidos empezó su imperio, su expansión imperial, quitándole territorios a México primero. Era algo que estaba contra su constitución. Era algo que estaba contra su origen, contra su doctrina. Era un país que no aceptaba monarquías, expansión imperial, ni la desigualdad. Por eso decía, los tres principios fundamentales de la Constitución norteamericana. Todos los seres humanos somos iguales. Entonces los mexicanos eran iguales a los norteamericanos, porque tenían que ser diferentes. Los españoles también, los negros también, los blancos también, los indígenas también. Violaron ese principio. Segundo, todos tenemos derecho a la igual, somos iguales. Todos tenemos derecho a la libertad. Entonces, ¿por qué les vamos a quitar la libertad a los mexicanos? ¿Por qué les vamos a quitar la libertad a los indígenas? ¿Por qué les vamos a quitar la libertad a los negros? Violaron ese segundo principio. Y tercero, todos tienen derecho a la búsqueda de la felicidad. Bueno, ¿por qué no le dejan ser felices a los mexicanos en lo que fue su territorio? Texas, California. ¿Y por qué no les dejan ser felices a los negros en lo que fue su territorio? África y el sur de los Estados Unidos. Y no los dejaron ser felices durante 100 años. Han pasado 100 años para que los negros, las mujeres y los jóvenes en Estados Unidos tengan derechos. Hasta eso no tenían. Entonces violaron sus propias leyes. Y en eso se fundamenta entonces la reacción de cómo el rey de España comienza a darse cuenta de que las personas que hablan español, culpa de ellos, están siendo discriminadas no solamente en Estados Unidos, en el mundo. O sea que hablar español fue una equivocación. ¡Qué estupidez! ¿Cómo puede ser posible que porque hablas español ahora seas un ser humano inferior? Eso no puede tolerarse. Y entonces el rey de España sabe y dice, no, un momentito. El español en ningún momento ha sido una lengua de inferiores ni de nadie. Ha sido, es una cosa, es una cultura que nosotros tenemos y que nosotros hemos exportado al mundo. Perfecto. Pedimos reconocimiento. Pero además, así como a México le quitaron su territorio, también los Estados Unidos, violando sus propias leyes y constituciones, hicieron la guerra a España y le quitaron el territorio a España. Y esos son los dos únicos territorios que Estados Unidos ha quitado en el mundo. O sea, Estados Unidos se expandió violando su constitución, pero no se atrevió a irse más allá. No se ha ido a tomar, como España y Europa, otros continentes, ni a crear otros países, ni a poner presidentes, ni a poner gobernadores, ni a poner nada en el mundo. Solamente se ha apropiado de aquellos territorios que eran de México y eran de Estados Unidos. Y ahí nace el problema. Por eso viene la bronca. Ahora California, Texas, Florida, Arizona, Nevada, Iowa, bueno, todos esos estados, Colorado, que eran hispanos, comienzan a votar por los demócratas y comienzan a votar por mestizos y negros, como por ejemplo Kamala Harris, Obama, y comienzan a votar y aspiran a votar por un presidente latino. Y eso es lo que choca en Estados Unidos. Y eso es el problema fundamental. Y ahí es donde viene el rol de centroamericanos que están tratando de invadir, de mexicanos que también quieren hacer la cosa, de el rey de España que está defendiendo a los hispanos. Y este es el rol que se está viviendo. Pero nos toca ahora entender cuál es el rol de Ecuador en este momento
En este momento, Ecuador, junto con Argentina, junto con Venezuela, junto con Perú, junto con Bolivia, son los países más golpeados de Sudamérica por la pandemia y por el mal manejo neoliberal de los gobiernos. Venezuela enfrenta una guerra con Estados Unidos, es una guerra, como todos sabemos, es una guerra económica, y esta guerra económica, mediática, diplomática, pues ha obligado a 4 millones de personas a salir de ese país. Y todos los latinoamericanos nos hemos visto, los sudamericanos nos hemos visto en la necesidad de cobijarles, de ayudarles a ellos, porque lo que pasa con ellos hoy, mañana nos pasa a nosotros, y es exactamente lo que nos está haciendo la pandemia. Ahora todos los sudamericanos somos venezolanos, todos tenemos que vivir en la informalidad, salir de nuestro país, buscar fronteras, porque nuestros países están devastados. Ante esta situación, Ecuador, que ha recibido a los colombianos primero, que tenían una guerra interminable y siguen teniéndola, ha recibido a los venezolanos también, porque han venido con sus catástrofes. Hemos recibido a los cubanos porque viven la guerra contra los Estados Unidos. Y que cuando se enferma Colombia o se enferma Perú, nosotros somos los que morimos. Y cuando nosotros nos enfermamos, ellos también se mueren. Que hemos visto. Guayaquil se enfermó primero y Perú ha sufrido todo. Porque lo que le pasa a Perú, lo que le pasa a Colombia, lo que le pasa a Bolivia, lo que le pasa a Venezuela, le pasa a Ecuador. Aquí no es que allá y acá todos somos diferentes. No, no, no. Cuando allá cantan, nosotros bailamos. Cuando nosotros bailamos, allá cantan. Pero así es la historia. Somos una sola unidad. Y Ecuador fue justamente el centro de esta unidad. UNASUR. Y entonces tuvimos la ilusión, que ya no puede quitarse de la retina, de que un día todos seríamos uno solo. Una unión de naciones sudamericanas que tenía ya su sede, su base en Ecuador. Y entonces, ahora que Argentina vive un desastre económico producido por Macri, Brasil vive un desastre económico producido por Bolsonaro y un desastre sanitario, no solamente económico. Perú vive un desastre sanitario y un desastre económico producido por toda esa tropa de presidentes que no saben qué hacer, porque el neoliberalismo en Perú, después de Chile, es el segundo país en América Latina que ha usado la doctrina y aplicado la doctrina neoliberal al pie de la raya, desde los años 70. Perú viene aplicando al pie de la raya la doctrina neoliberal junto con Chile. Y los dos están en mal, pero Perú peor. Entonces ahora Ecuador, que es el centro de esta nueva visión de una unidad latinoamericana, se convierte además, en el centro del mundo de la biodiversidad, porque es el país que tiene la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado. Y entonces coincidimos con el Papa, queremos proteger la biodiversidad porque esa es nuestra mayor riqueza y la estamos devastando misericordiamente. Y segundo, tenemos una diversidad cultural que no solamente es la precolombina que la hemos conservado, que en el mundo eso está en desaparición. Nosotros hemos sabido conservar. Y tenemos una diversidad cultural porque aquí, a diferencia de otros países, la gente de todas partes del mundo llega y no necesita formar que un barrio chino, que un barrio latino, que un barrio alemán, que una provincia germana, que una provincia italiana, que un estado. No, aquí todos vienen, se mezclan y somos parejita, no hay discusión. Que el blanco con el negro, que el negro con el blanco, que el árabe con el ecuatoriano, que el chino con el ecuatoriano, que la china con el negro. Eso es, aquí todos vivimos en el mismo barrio y todos somos vecinos. No, nadie vive aparte ni trata de, de ser diferente. Esto es una de las cosas que ha hecho que además nosotros somos el centro geográfico del mundo. La tecnología ahora se hace
tenemos una geografía del mundo diferente, una comprensión del mundo diferente. Ahora tenemos una esfera terrestre, ahora tenemos satélites en el espacio, tenemos naves, aeronaves, tenemos otra forma de comunicación social, otra forma de transporte. Está evolucionando el transporte. Estamos hablando de conexiones espaciales, conexiones satelitales. Estamos hablando de otra relación entre los seres humanos, y el centro de esa nueva relación es geográfico. Ya no es económico como fue Nueva York. Ya no es político como fue Inglaterra. Ya no es cultural como lo fue España. Ahora el centro es geográfico, y el centro geográfico es Ecuador. Entonces el nuevo rol de Ecuador es ser el centro que aglutina a todos los países de Sudamérica y posiblemente a todos los países de la América Latina, la CELAC. Y una vez que ha aglutinado eso, es uno de los países que va a tener gran influencia en Estados Unidos, porque tiene una gran migración ecuatoriana a Estados Unidos, y porque Estados Unidos y Ecuador han tenido una relación conflictiva y amable al mismo tiempo, a tal punto que tienen hasta 2 bases militares aquí. Esto nos obliga a desempeñar un nuevo rol histórico en este momento trascendental, como digo, que es el momento del fin del último imperio blanco cristiano de Occidente, Estados Unidos, que renace, no es que se va a desaparecer como país, que renace como el país más desarrollado del mundo. A no discusión de eso. Es el país más desarrollado del mundo, y, por supuesto, nace del fin de su política imperial. Muchas gracias.